con eso culminamos renta de personas jurídicas. Ahora tenemos unos conceptos, no hay tantos realmente de personas naturales, y así que traemos los más relevantes acá. Entonces, recuerden que en el 2018 se expidió el decreto 1273 que establecía todo el tema de aportes de trabajadores independientes. Entonces, ¿qué pasa? Este decreto sufre un decaimiento con la entrada en vigencia de la ley 1955, que es la ley del plan de desarrollo. Sin embargo, en esta ocasión la DIAN establece que, no obstante porque haya sufrido un decaimiento, es decir, que no esté vigente, sino que está vigente las normas del 1955, las normas que regulan la materia de retención en la fuente y deducciones no han sido modificadas. ¿Cuáles son esas principalmente? Artículo 55, artículo 103, artículo 108 del Estatuto Tributario. Esas continúan vigentes. Entonces, a pesar que el decreto haya sufrido un decaimiento, las normas que lo fundamentan siguen vigentes. Por eso que hay que tener en cuenta. Entonces, para efectos de disminución de la base de retención en la fuente de trabajadores independientes, hay varias cosas importantes para revisar. 1. Debe acreditar el pago de los aportes a seguridad social que correspondan al periodo que origina el pago. 2. De la base solo se pueden disminuir los pagos a seguridad social que se efectúen en el mismo periodo de pago. Por ende, no puede acreditarse dicha condición con el soporte de pago del mes anterior. ¿Qué pasa? ¿Esto por qué se aclara? Porque cuando salió el decreto, yo creo que ustedes lo recuerdan, salieron muchas dudas respecto de qué pago tenía que aportar, qué se entendía por mes vencido, qué no. Entonces aquí realmente lo que DIAN viene a hacer es aclarar esas dudas que se generaron con ese decreto. 3. El agente retenedor deberá verificar que los pagos de los aportes de seguridad social hayan sido realizados por el trabajador independiente, es decir, tiene que haber un soporte. No es simplemente una manifestación, tiene que haber un soporte real y válido a efectos tributarios. 4. En el evento que no se allegue el soporte, la base de retención será el total del pago a abono en cuenta. Esto realmente es bastante lógico. Y 5. Aplica para contratantes, personas naturales o jurídicas, derecho público o privado. ¿Por qué esta aclaración? Porque realmente este oficio surge porque el consultante lo que dice es, yo soy una persona contratada por una empresa de derecho público, entonces me aplica sí o no. Entonces, básicamente, a todas las condiciones que se tienen que cumplir, la DIAN nos establece es que no importa quién sea el contratante, finalmente estas condiciones tienen que tenerse en cuenta para la disminución de la base de retención de los trabajadores independientes. En enero de este año salió un oficio interesante en cuanto a patrimonio y los intereses. Entonces, aquí, ¿qué nos dice la DIAN? Recuerda de nuevo qué es un patrimonio bruto y qué es un patrimonio líquido. Entonces, recordémoslo, pero simplemente para poder poner un contexto al oficio de la DIAN. Entonces, establece que, como ustedes lo saben, el patrimonio bruto está constituido por la totalidad de bienes de un contribuyente poseídos en Colombia o en el exterior, a diferencia del patrimonio líquido, que es el patrimonio bruto disminuido con las deudas. Entonces, ¿qué pasa? En esta ocasión, la pregunta que se eleva a la DIAN es, ¿qué pasa si soy un residente colombiano? Tomo un crédito a mi nombre de libre inversión, pero se lo voy a prestar a un familiar mío que está en el exterior. O sea, aquí la DIAN le dice, y aclara, ¿no? El reintegro de las sumas correspondientes a capital no generan implicaciones, porque son ingresos que no son susceptibles de incrementar el patrimonio. Sin embargo, los rendimientos financieros provenientes del exterior sí son ingreso gravable. Aquí adicionalmente dice que en estos casos, para poder tener en cuenta todo lo relacionado con ese ingreso gravable del residente fiscal colombiano, debe tenerse en cuenta adicionalmente la diferencia por ajuste, el ajuste por diferencia en cambio. Entonces, ¿qué pasa si recibo o me devuelven un capital? Pues el capital, claramente, como lo dice, no es susceptible de incrementar el patrimonio, más sí lo son los rendimientos financieros, los cuales tendré que incorporar en mi declaración como un ingreso gravable y adicionalmente tendré que tener en cuenta la diferencia en cambio para poder hacerlo. La DIAN también se pronunció en febrero de este año respecto de las fuerzas militares y los policías, o pues, el efecto en pensión para ellos. Entonces, ¿qué pasa? Realmente que lo que establece aquí después nos pone mucho contexto, nos habla de la ley 100, nos establece como un montón de antecedentes para poder concluir que el ingreso que perciban estas personas que pertenecen a las fuerzas militares o a la Policía Nacional por concepto de asignaciones de retiro corresponde a renta de pensiones. Entonces, si yo tengo como
policía o como fuerza militar, una renta me fue asignada por mi retiro, voy a meterla en la cédula de pensiones. Eso hay que tenerlo en cuenta y las condiciones pues serán las mismas de la renta de la cédula que corresponda. Entonces, estarán grabadas solo en la parte que excedan 35.607.000 pesos para este año, para el 2020, y el contribuyente, como les dije, debe cumplir los requisitos necesarios para acceder también a la pensión. Entonces, realmente no trae ninguna condición nueva, sino que nos aclara es que este tipo de ingresos que ellos perciban va a ser tratado como una renta de pensiones. Este oficio nos pareció muy interesante y muy importante porque como bien lo sabemos, desde hace un buen tiempo siempre se ha establecido realmente qué es un pago por salud para efectos de deducción en la renta de la persona natural. Entonces, si los planes complementarios, si la medicina prepagada, si sí o no, al principio era muy claro que eso era solo la medicina prepagada, después incluyó unas pólizas de seguro, en un momento hubo un gris muy grande con los planes complementarios, para finalmente, entonces, ¿cuál es el escenario que teníamos hasta la expedición de este oficio? Que de la base de retención en la fuente sobre pagos a unos en cuenta percibidos por personas naturales, por conceptos de trabajo, se pueden detraer los pagos efectivamente realizados por salud. ¿Qué se entiende por salud? Planes complementarios de salud, planes de medicina prepagada, pólizas de seguro y otros planes autorizados por la Superintendencia Financiera y también por la de salud. Pero ¿qué pasa ahora y qué es lo novedoso de este oficio? Establece que los planes de atención prehospitalaria o servicios de ambulancia prepagada emitidas por entidades de medicina prepagada autorizadas también son considerados pagos por salud. ¿A partir de cuándo? El año grabable 19. Entonces, si este año, al momento de hacer mi declaración de renta, estoy haciendo un pago por un plan de atención prehospitalaria o de ambulancia, voy a poderlo detraer de mi retención en la fuente, de la base, perdón, para la retención en la fuente. Entonces, esto es novedoso. Tal vez no se le hizo mucho boom como debería, pero consideramos muy importante traerlo a colación porque siempre son valores importantes que las personas están pagando y a veces no se pueden tomar en cuenta. Por otra parte también, la DIAN pues nos emitió un concepto en abril de este año en cuanto al ICETEX y a los créditos realmente que se tienen con esta entidad. Entonces, ¿qué pasa? En esta ocasión se le pregunta si se puede o no detraer de la base de retención los intereses pagados por préstamos educativos con el ICETEX. Entonces, la DIAN empieza diciendo, los intereses pueden ser deducibles siempre y cuando se cumplen los requisitos que conocemos, que sea educación superior, que no superen el monto de 100 VTs para este año, 3.560.000 pesos, que observen los límites, es decir, que no superen las 5.040 VTs para el año 2020, 179 millones aproximadamente. Le dice todo esto para concluirle que no es posible detraerlos de la base de retención. Entonces, claro, ¿qué es lo que me está diciendo? No lo puede traer de su base de retención, pero sí lo puede tomar como ingreso deducible siempre y cuando cumpla los requisitos y siempre y cuando observe los límites que hay al respecto. Esos son los oficios que teníamos en materia de personas naturales, los más relevantes, como les dijimos, porque hay muchos oficios, pero realmente estos son los más importantes en esta materia. En cuanto a sentencias del Consejo de Estado, tenemos una sentencia de febrero de este año muy interesante que habla de la eliminación del límite en la obtención de beneficio tributario. Entonces, ¿qué pasa? Como ustedes lo saben, el artículo 126.1 establece como beneficio por destinar aportes voluntarios de adquisición de vivienda, establece un beneficio en ese sentido. Pero ¿qué pasaba? La norma establecía un límite y era que me hablaba de la palabra compra-venta. Entonces, ¿qué pasaba? Básicamente yo solo podía obtener el beneficio siempre y cuando lo utilizaba para la adquisición de vivienda, pero a través del contrato de compra-venta. Entonces, ¿qué hace esta sentencia? Elimina el vocablo exclusivamente para establecer que finalmente se va a obtener el beneficio siempre que haya una adquisición de una vivienda. Entonces, no necesariamente a través de un contrato de compra-venta, sino de las figuras que correspondan, y lo que hace es que la gente, pues digamos que acceda de manera más fácil y no esté limitado por ese vocablo que parecía muy sencillo, pero simplemente si yo no hacía contrato de compra-venta, sino a través de otra figura, pues simplemente no podía obtener el beneficio. Por último, tenemos una sentencia de febrero también de este año
que realmente nos dejó muchas dudas porque digamos que nos bota como una bomba, nos deja sin piso y realmente no nos resuelve cuál va a ser el efecto. Entonces, ¿qué pasa? Como ustedes lo saben, las cotizaciones voluntarias efectuadas por afiliados al régimen de ahorro individual con solidaridad y los aportes voluntarios a fondos de pensiones, se les da un tratamiento de ingreso no constitutivo de renta ni ganancia ocasional. Pero ¿qué pasa? En esta ocasión, el Consejo de Estado, el análisis que hace es, no, digamos que el gobierno excedió su potestad, se extralimitó porque realmente la intención del legislador con la ley 1819 del 16 no era esta, no era establecer que esto trataba de un ingreso no constitutivo de renta ni ganancia ocasional, sino una renta exenta. Entonces, ¿qué pasa? Entonces, finalmente aquí con esta sentencia nos dice y concluye el Consejo de Estado, efectivamente el gobierno nacional se excedió, pero entonces el análisis que hacíamos nosotros al estudiar todo esto es, bueno, ¿y los efectos qué pasa? Entonces, si ya en mi declaración del año pasado o años anteriores lo incluí como un ingreso no constitutivo de renta y ganancia ocasional, ¿qué pasa? Si esta aún no está en firme, ¿qué va a pasar? Y aquí en el futuro, ¿cuándo lo voy a poder aplicar? Entonces, digamos que este fallo nos parece muy importante, pero nos deja muchas dudas. Entonces, realmente no podemos concluir cuál va a ser el tratamiento que se le va a dar, pero sí que lo queremos traer a colación para tenerlo en cuenta, porque nos cambia considerablemente el tratamiento que hemos venido teniendo hasta la fecha.